Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Ahora les voy a mostrar el ejercicio 3 de la guía 7 de análisis de funciones. En este caso, el key de la cuestión, lo que nos piden encontrar es lo siguiente. Tengo que hallar un k, un número real k perteneciente a los reales, para que la función que vamos a poner a continuación tenga un extremo local en x igual a 2. ¿Sí? Entonces, esta función que estoy dibujando en este momento tiene que tener necesariamente un extremo local en 2 y bueno, hay que ver cómo se puede ir calculando esto. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder a ver la manera, digamos, de poder ir trabajándolo. La primera cuestión, ¿sí?, es entender qué es un extremo local o cuándo se cumple una condición de extremo local. Vamos a repasar la teoría. ¿Sí? La teoría lo que nos dice es lo siguiente. Si f tiene un extremo relativo local en x0 perteneciente al dominio de f, por el teorema de Fermat deberá ocurrir alguna de las dos situaciones siguientes. Primero, que la derivada sea 0, ¿sí?, y segundo, que la función no sea derivable en x igual a 0. Dadas las características de esta función, observen lo siguiente. Esta es una función racional. No tiene problemas de dominio, una de las cosas que vamos a aclarar, porque fíjense que es racional, pero el tema es que el denominador no se anula nunca porque es una suma de dos números positivos. Entonces, el dominio de f van a ser todos los reales. No nos garantiza eso que sus derivadas pase lo mismo, ¿sí? Pero es poco probable que la función no sea derivable en ese punto. Con lo cual, vamos a hacer lo siguiente. Obviamente, como yo les dije, no hay que leer los teoremas al revés, pero vamos a hacer lo siguiente. Nosotros damos por sentado que el extremo local existe, porque de hecho es lo que nos pide el ejercicio, y lo que vamos a hacer es calcular la derivada de la función, o sea, la función derivada en ese punto, e igualarlo a 0. Entonces, procedemos, ¿sí? Vamos a calcular la función derivada. Primero decimos derivada de x, esto nos va a quedar. Primera derivada por segunda sin derivada, la primera derivada es 1 más 0, que es k, que es 1 por x al cuadrado más 1, ¿sí?, menos la primera sin derivar, x más k, por la segunda derivada, que nos va a quedar 2x más 0, o sea, nos queda 2x, sobre el denominador, que nos va a quedar al cuadrado, tal cual está. Entonces, en este caso, ya lo tenemos visto desde ahí. Entonces, acomodando un poquito el álgebra a esta cuenta, esto nos va a quedar como menos x al cuadrado menos 2k por x más 1 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué era lo que nosotros decíamos? Que en f el extremo local estaba en x igual a 2. Entonces se debería cumplir la condición de que f' de 2 sea 0. Reemplazando esto, o sea, para que se cumpla esa condición, reemplazamos el valor. Y esto lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a tener como f' en 2 nos va a quedar, ¿sí?, esto lo pongo así, f' en 2 nos va a quedar como menos 4k más 3 sobre 25. Aclaro que esto yo lo hice previamente, así digo, para no reemplazar todos los puntos, pero reemplazando acá por 2 va a llegar todo este resultado que está acá, y esto es igual a 0. Entonces lo que hay que hacer es despejar esta ecuación hacia abajo. Entonces, despejando, ¿sí?, multiplicando 25 en ambos lados, multiplicando por menos 1 a ambos lados, restando por 3 y dividiendo por 4, que son los pasos secuenciales a seguir, encontramos que el k que cumple esa condición va a ser menos 3 cuartos. ¿Sí? Ese es el número en este sentido. Entonces, si ustedes vuelven a reemplazar por 3 cuartos, ¿sí?, o sea, ¿qué es lo que sucede? Vamos a reemplazar por 3 cuartos la derivada original, para chequear, para entender que esto está bien hecho. Entonces, f' en x, reemplazando por menos 3 cuartos acá arriba, nos va a quedar de la siguiente manera. Miren, menos x al cuadrado más 3 medios de x, ¿sí?, más 1 sobre x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Y después decimos, bueno, hay que despejar el valor para que esta función sea 0. Con lo cual, con lo que nosotros supusimos, para que esa función sea 0, el único valor disponible es el 2, ¿sí?, que es donde encontramos el máximo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, la idea acá es decir, bueno, despejamos esta ecuación. Para despejar esta ecuación multiplico ambos términos, el 0 y el término este de la izquierda, por el denominador con x cuadrado más 1 al cuadrado. Esto lo que me va a quedar es x menos x al cuadrado más 3 medios de x más 1, esto es igual a 0. Como ustedes ven, esto es una función cuadrática. O sea, como una función cuadrática, para sacar las soluciones de esa ecuación, yo lo que tengo que hacer es aplicar la resolvente, ¿sí? Entonces, aplicando la resolvente, si hay algunas veces que se puede hacer por software, yo justo lo tengo calculado por Excel, pero ustedes pueden sacar la resolvente, lo vuelvo a copiar acá, ¿sí?
Si ustedes pueden sacar la resolvente, sale bastante derecho. Entonces, en este caso, la primera raíz, la raíz 1, nos va a quedar como menos un cuarto. Y la raíz 2 nos va a quedar como 2, que efectivamente es el punto crítico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con ese menos un cuarto que tenemos ahí? ¿Cómo se interpreta? En realidad, en 2 es un punto crítico. Porque si ustedes observan, para que 2 sea un punto crítico, tiene que cumplirse la condición que acabamos de ver recién. Que si es un extremo relativo, su derivada vale 0. No vale la inversa. Ojo con eso, no vale la inversa. Entonces la idea sería probar o ver que en R1, que es menos un cuarto, efectivamente la inversa no corre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar, ¿sí?, de la función derivada que nosotros vimos recién, esta función derivada que es lo que ustedes ven acá. La copio completa para que se entienda. Yo este análisis, ya les digo, lo voy a simplificar un poco porque son muchos pasos en detalle y no creo que agreguen tanto valor a lo que es el ejercicio, pero vamos a tratar de entender bien lo que sucede. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? El dominio de la función derivada son todos los reales, ya les digo, porque no hay ningún valor que anule el denominador, son dos polinomios, no hay problema. Entonces, en ese dominio, ¿cuáles son como los puntos clave? Los puntos clave son estas raíces de este polinomio, donde nosotros podíamos presentir que había un cambio de que la función pase de ser creciente a ser decreciente y viceversa. O sea, había algo ahí que molestaba. Entonces, por ejemplo, yo tengo menos un cuarto como uno de los puntos y 2. Entonces tengo que fijarme cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces vamos a analizar la función en esos intervalos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los intervalos? De menos infinito a menos un cuarto por un lado, después tengo de menos un cuarto al 2 por el otro lado y después tengo el 2 al más infinito. Obviamente viendo cuál es la imagen de cada punto. Entonces vamos a tomar una tablita, ¿sí?, valores en x determinados y después valores de f de x, que es de f', perdón, que es reemplazar por lo que ustedes ven acá, ¿sí?, y después acá tenemos los valores de f, ¿sí? Entonces, los valores de f de x. Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí?, nosotros lo que vamos a ver es para tratar de ver cómo viene la mano, ¿sí? Entonces, acá vamos a probar, tenemos de menos infinito a menos un cuarto, o sea, vuelvo a copiar los intervalos que ya teníamos, el punto en cuestión, que es el punto conflictivo, que es el que hay que probar, después el resto de los intervalos, el otro punto conflictivo que es el 2 y más adelante el 2 al más infinito. Entonces lo que voy a hacer es ir probando distintos valores al azar y ver básicamente el signo. A mí lo que me interesa es saber esto, si es mayor a 0, si es menor a 0 o si es igual a 0. Entonces recuerden lo que nosotros decíamos, si es menor a 0, si mayor a 0 es que crece, la función crece para allá. Si es menor a 0, decrece, y si es igual a 0, puede ser un punto crítico o un punto de ensilladura, las dos opciones. Entonces, reemplazamos, ¿sí?, cualquier valor, ya les digo, esto háganlo, yo lo hice con Excel, un valor entre menos infinito y menos un cuarto, lo que me da es que es negativo, por lo cual la función decrece, ¿sí?, la función acá decrece para abajo. En menos un cuarto, ¿sí?, nosotros lo que tenemos es que la derivada vale 0, ¿sí?, y después lo que tenemos de menos un cuarto, probando un valor, por ejemplo el 0, si ustedes quieren, la función crece nuevamente. Es un valor de derivada positivo. Acuérdense que estoy evaluando la derivada, si no la función. En 2 vuelve a ser 0, por lo que dijimos recién de las raíces en 0. Y cuando evalúo un número cualquiera entre 2 y más infinito, me da decreciente nuevamente. Entonces, observen ustedes la tendencia. ¿Qué es cada cosa? Bueno, en menos un cuarto, ¿sí?, la función pasa de decrecer a crecer, o sea, haría algo así, ¿sí?, en un cuarto, si uno lo grafica, y un cuarto estaría por acá abajo. Entonces esto es un mínimo local. Luego tenemos en 2, que es al revés, porque pasa de crecer a decrecer, entonces haría algo así. Entonces acá tenemos un máximo local. Para saber si son máximos locales o absolutos, la idea es tratar de estudiar la función en todo el dominio, porque yo sé que tengo la seguridad que son locales, pero no sé si son absolutos. Entonces, para eso, lo que uno tiene que hacer es estudiar la función en todo el dominio. Porque yo, por ejemplo, sé qué es lo que pasa en menos un cuarto y en 2. Pero como la función tiende a menos infinito y a más infinito, ¿sí?, tendría que evaluar esos casos extremos, a ver qué es lo que pasa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar esos dos casos extremos, cuánto valen, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo haga límite de x tendiendo a menos infinito de la función, esto me va a dar 0, ¿sí? Ya evalúenlo, va a dar 0, ¿sí? Y en este caso, cuando nosotros hacemos el límite de x tendiendo a más infinito,
¿sí? Vamos a hacer límite de x tendiendo a más infinito de la función. Esto nos va a quedar como d menos x al cuadrado más 3 medios de x más 1 sobre x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Si nosotros desarrollamos este cuadrado de abajo, nos va a quedar de la siguiente manera, observen. Esto nos va a quedar como x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Si yo hago la técnica de dividir por x al de mayor grado, que es x a la cuarta, se me van a anular todos los términos de arriba, van a ser 0, y va a quedar un 1 acá abajo y se me van a anular estos dos, con lo cual vuelve a ser 0 el límite. Entonces, ¿qué otra cosa sabemos también? La imagen de 2, ¿sí? Es importante saberlo, por ejemplo, ¿cuánto vale la imagen de 2? Bueno, esto nos va a quedar como menos 4, ¿sí? Menos 2 al cuadrado es menos 4, más 3 medios por 2 más 1 sobre 2 por 2, 4 más 1 al cuadrado. Entonces, 3 con 3 se va. Disculpen, acá lo estoy evaluando en la derivada. Evaluándolo en la función original, ¿sí? Que sería la función original, que es esta, que es f en x, que nos va a quedar como x más... a ver, aguarden un segundo. X menos 3 cuartos sobre x al cuadrado más 1, evaluando la función en esos puntos, me va a quedar lo siguiente, observen. F en 2, ¿sí? F en 2 nos va a quedar como 2 menos 3 cuartos sobre 4 más 1. 2 es 8 cuartos, esto da positivo sobre positivo, positivo. ¿Sí? Se va a dar, en este caso 8 cuartos, 5 cuartos, ¿sí? Sobre 5. Entonces tenemos 5 cuartos dividido 5, que en este caso nos va a quedar como 5 sobre 5 por 4, nos queda un cuarto, es mayor que el 0 que tenemos acá. Y f de menos un cuarto, que era otro de los valores extremos que nosotros teníamos en este caso, nos va a quedar como menos un cuarto, menos 3 cuartos, sobre menos un cuarto al cuadrado más 1. Entonces, esto nos va a quedar menos 1, porque es menos 4 cuartos, sobre un número positivo que va a ser, esto va a ser un 16avo más 1, que 1 es 16 16avos, son 17 16avos, o sea, esto nos va a quedar como menos 16 17avos, ¿sí? Más o menos, aproximadamente. Entonces, ahí lo que vemos es que este máximo es absoluto, el de 2, porque es mayor que lo que eran los límites de infinito, y este mínimo es absoluto, ¿sí? Eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este.